la casa del Señor. Vamos a esta noche iniciar con el capítulo donde se quedó la hermana, en Éxodo capítulo 2. Pero vamos a aprovechar este tiempo para orar y pedirle a nuestro Señor que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, que nos dé revelación, que nos hable, porque no hemos venido aquí nada más porque hoy no teníamos nada que hacer. Hemos venido para venir a escucharlo y a ver qué consejo nos da, hacia dónde Él nos quiere llevar. A eso hemos venido, así que vamos a pedirle que eso suceda el día de hoy. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias mi Dios, gracias Padre por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Padre, muchos están siendo perseguidos por confiar y creer en ti, Padre. Pero nosotros, Señor, tenemos la oportunidad de venir aquí a adorarte, a alabarte, a cantar a todo pulmón si queremos, Señor. Que nadie nos va a decir nada, Padre. Tenemos esa libertad para hacerlo. No sabemos un día que pase, pero ahora podemos hacerlo y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, porque te hemos llegado a conocer, porque adoramos a un Dios vivo. Gracias por haber llegado a nuestras vidas, por habernos visto ahí donde estábamos, Señor, porque no te merecemos, Padre. Ninguno, como decía el hermano, merece estar aquí parado, Señor. Ni el estar aquí parado nos hace más santos, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar a conseguir esa santidad, Padre. El día de hoy, mi amado Señor, yo te pido, Padre, que tú reveles tu palabra, que hables a nuestras vidas, Señor. Padre, pero que esa palabra no se nos olvide, que quede en nuestro corazón. Y cuando allá afuera nos enfrentemos a las diferentes cosas, nos recordemos de tu palabra y de tus consejos y de cómo tú quieres que actuemos, Señor. Ayúdanos, Padre, el día de hoy. Ayúdame a poder darte esa palabra que ya me diste a mí, de ese alimento que yo he recibido, Señor, poder compartirlo con los hermanos. Padre, con aquellos también que estarán viendo a través de las cámaras, Señor. Tal vez no el día de hoy, tal vez otro día, pero de igual manera, Señor, tu palabra es el mismo efecto, hoy y siempre. Te damos gracias y te damos gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, y como les decía, la semana pasada nuestra hermana Claudia nos estaba hablando acerca del capítulo 2 de Éxodo, y en ese capítulo se nos enseñaba que el rey de Egipto había dado un mandato, y este era de matar a todos los niños varones que nacieran. Y viene una mujer, una madre, y como deseo de madre de proteger a su hijo, hace algo que cualquiera a lo mejor se lo hubiera cuestionado. Pero como ella obedeció a Dios, Dios la guió, porque sabemos que todo lo que ocurre allí ha sido porque Dios, la mano de Dios estuvo ahí guiando en todo momento. Y viene ella y pone a su bebé en una canasta, la protege para que el agua no la vaya a hundir, y confiando plenamente en Dios, la pone en un río. Y es el Señor quien va dirigiendo esta canasta en todo ese trayecto a donde va Moisés, y llega a donde la hija de Faraón está bañándose, y viene ella y se compadece de este bebé y lo adopta como suyo, y Moisés crece como la parte de la familia real, crece siendo el hijo adoptivo de ella, crece con las bendiciones monetarias, servidumbre, comida, todo lo que él pueda desear, todo lo tenía él allí. Así crece él, con el poder también, porque obviamente crece siendo otra vez el hijo de ella. Entonces tiene gente que le obedece y crece con todas estas bendiciones, porque así era el plan de Dios. Porque Dios fue el que lo llevó hasta ahí. Y entonces crece él, y ocurre que
a pesar de que él se estaba criando allí, él sabía y entendía sus raíces, conocía sus raíces. Y un día ve que están maltratando a uno de sus hermanos. Hermanos me refiero porque era hebreo, así lo describe la palabra, ¿verdad? Y entonces viene él y lo defiende. Las acciones de Moisés eran buenas, que quería defenderlo, sentía aquel deseo de justicia, pero no eran las acciones guiadas por Dios, no de esta manera. ¿Por qué? Porque termina en tragedia, termina él matando a alguien. Me imagino que su intención no era de matar a este egipcio, pero cuando no hacemos las cosas porque Dios nos guía, sino por nuestro instinto, por nuestro corazón, entonces estas cosas terminan pasando. Y este hecho se descubre y resulta que alguien lo mira y entonces se descubre este hecho. Y es ahí donde se quedó la hermana. Ahora vamos a comenzar en el versículo 15 de Éxodo capítulo 2. Y dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Si se fijan, aquí está Egipto, aquí era donde él estaba, y pasa todo el desierto, todo el Sinaí, y habita aquí en la tierra de Madián. Él se va ahí huyendo por lo que había hecho. Recuerde que a pesar de ser el nieto adoptivo de Faraón, Faraón no lo perdonó, lo quería matar. Entonces, por eso este tuvo que huir. Y veamos el versículo 16 y 17, y dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Estando allí, Moisés llega hasta este territorio y se encuentra con las hijas del sacerdote de Madián. Saben que cuando uno lee la Biblia, pero no la profundiza, nosotros estamos profundizando, ¿verdad? Estamos viendo versículo por versículo. A veces lee y hay cosas que no las entiende o las asume y pues así quedó, ¿verdad? Porque les soy honesta, cuando yo leía este versículo donde decía que eran hijas del sacerdote de Madián, o que se fue, él era el sacerdote de Madián, el padre de ellas, yo creía que era una persona, que Madián era una persona. Ahora, indagando en la palabra, me doy cuenta que era un lugar, porque dice, eran Seba, dice que huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Y en lo que sigue hablando otros versículos, yo eso era lo que creía. Pero les digo, cuando profundizamos en la palabra, nos damos cuenta de muchas verdades, muchas cosas que nos abre el Señor los ojos. Esto es algo sencillo, pero en otras cosas el Señor nos abre los ojos. Y dice que estaban ellas allí y vienen, y los pastores que llegaron ahí, a lo mejor por ella ser mujer, no sabemos, no dice la palabra, les dicen, las echan de ahí, que se vayan, las tratan mal, en pocas palabras. Y viene Moisés y la defiende. Vamos a ver aquí las cualidades de Moisés. Moisés llega a ser una persona muy usada por Dios. Vamos a ver las cualidades que él tenía. Y entre una de ellas es humildad. Dice en Números capítulo 12, en el verso 3, para que vean, como les digo, cuando indagamos y nos damos cuenta de las cosas, vean cómo describe a Moisés aquí. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso. En otras versiones dice humilde.
más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Se puede imaginar? Toda aquella cantidad de hombres, me imagino mujeres también, ¿verdad? Cuando habla hombres se debe referir en general, toda la humanidad. Y era el hombre más humilde que todos, porque aquí lo dice, sobre la tierra, la persona más humilde. Y pensemos en algo, Moisés se crió, como dijimos, en la casa real, comiendo de la comida del rey, sin necesidad de nada, durmiendo en camas cómodas, con sirvientes. Y a pesar de todo, conservaba un corazón humilde. Esto nos dice que no necesariamente todo el que es rico va a ir al infierno, ni todo el que es pobre va a ir al cielo, porque depende del corazón. El Señor lo que mira es esto. El Señor no nos quiere a nosotros mendigando. El Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere dar bendición. Pero ¿estará nuestro corazón lo suficiente humilde para poder vivir de esa manera, aún con las bendiciones hasta donde el Señor nos quiera llevar? Tenemos que analizar eso. A mí me sorprendió un día que yo veíamos con mi esposo y nos quedamos los dos sorprendidos de un presentador de un programa cristiano muy grande. Manejan millones, ayudan haciendo pozos, operaciones, etcétera, manejan millones. Tienen también una universidad y él es el CEO de todo eso. Y estaba él mencionando que su carro tiene más de 10 años, no me acuerdo cuántos años dijo que tenía, el carro de él, un hombre que gana millones y tiene el corazón así tan sencillo que no le importa lo que maneja. Imagínense. Entonces, sí, quiere decir de que nosotros podemos, el Señor nos puede bendecir, pero que conservemos el corazón humilde es lo más importante. Y vemos también que a Moisés no le gustaban las injusticias, porque vemos cómo actuó aquí. Él vio que alguien estaba haciéndoles mal a estas mujeres, él no las conocía. No sabía que una de ellas iba a llegar a ser su esposa, simplemente eran mujeres y estaban siendo tratadas injustamente y él se metió a defenderlas y a ayudarlas. Entonces vemos que él es un hombre justo, pero ¿qué significa ser justo? Estamos estudiando la palabra porque queremos aprender, el Señor quiere enseñarnos, quiere que apliquemos las cosas a nuestra vida. ¿Qué es ser justo? Dice en Ezequiel, el capítulo 18, ahí nos da la descripción de una persona justa. Vamos a ver qué dice. Ezequiel capítulo 18, el verso 5 al 7. Dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, o sea, que no adore otro Dios, que no sea Jehová, ¿verdad? Ni violare la mujer de su prójimo, eso está claro, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, no vamos a abusar de nadie ni aprovecharnos de nadie, que al deudor devolviere su prenda, es decir, que a usted presta un dinero y le dan algo como garantía. Una vez le pagaron la deuda, no se puede quedar con lo que le dieron de garantía, ¿verdad? Porque eso sería una injusticia. Tiene que devolverlo. Ni oprimiera a ninguno, dice, ya lo leímos, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento, o sea, que tenemos que ser misericordiosos, que de lo que nos da Dios, ayudemos a otros. Y cubriera al desnudo con vestido. Esa es una persona justa. Y si Dios nos lo está enseñando, es porque si hay en áreas de eso que acabamos de mencionar, que no estamos haciéndolo correctamente, pues ahora el Señor nos enseña. El Señor es bueno para
para enseñarnos, corregirnos, y nosotros pues que prestemos oído y que hagamos algo, ¿verdad? En el versículo 18 dice: y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, si se dan cuenta, aquí dice Reuel. Habíamos leído anteriormente en el capítulo 2 donde se refiere a Jetro, ¿verdad? Y aquí está hablando de él como Reuel. Reuel, su padre, dice. Y los historiadores dicen de que puede ser que Reuel haya sido su nombre, que hay otros versículos en Números capítulo 10 también habla de él y habla como Reuel. Entonces dicen de que puede ser que Reuel haya sido su nombre y que Jetro haya sido como un título, porque Jetro significa su excelencia. Y acuérdense que era el sacerdote de esa región. Entonces dicen que puede ser que a eso se deba, ¿verdad? Entonces él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio, vean cómo describen a Moisés, como un egipcio, nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Él les pregunta, Jetro les pregunta: ¿dónde está este hombre? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Entonces vemos cómo Moisés actuó como una persona justa, ayudando a estas mujeres. Pero vemos cómo Jetro no se queda con el favor. Jetro corresponde a esto y lo manda a llamar. ¿Qué nos quiere enseñar esta palabra aquí? Porque aquí todo lo que está escrito, hermano, no es porque para llenar más las páginas se escribieron. Porque el Señor pudo haber obviado ciertas cosas y había dicho: llegó al territorio de Madián y encontró a Séfora, su mujer, y se casó. Y no dijo nada de todo esto. Por algo están las palabras aquí escritas. A algo nos enseña el Señor. Y aquí vemos cómo Jetro no se quedó con el favor que le hicieron. Me ayudaron a mis hijas y punto. Sino que corresponde al favor. Lo manda a llamar, lo convida con su comida. Y vemos cómo también Moisés recibe recompensa por haber hecho algo. El Señor no se queda con nada, hermanos. Esto nos enseña que nosotros también debemos hacer favores. Nosotros también, si está en nuestra posibilidad el ayudar, debemos de hacerlo. Conozco cristianos, personas que conocen de Dios, que no hacen un favor. Y gente allá afuera que no viene ni a la iglesia y ayuda mucho. Entonces el Señor nos muestra aquí que si nosotros podemos hacer un favor, que lo hagamos. Si está en nuestra posibilidad. Si en su posibilidad está, ahora que vamos allá a ir al ayuno, llevar a alguien en su carro, alguien que no puede manejar para allá, alguien que su vehículo no llega, etc. Podemos llevarlo, nada nos cuesta. Entonces, no necesariamente tiene que ser con dinero la ayuda. Le tendió una comida. Y miren lo que pasa. Que Moisés iba a este lugar sin conocer a nadie, no sabía a dónde iba. Salió huyendo, hermano. No es que lo planificó y armó su maletita y echó joyas y dinero. No, él iba sin saber para dónde. Pero Dios corresponde al favor también y le da casa, le da un lugar donde vivir, le da comida y hasta una esposa. Miren cómo es Dios. Dios no se queda con nada, dice en Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
No cree, hermano, que queda en el olvido lo que usted hace. Se ayudó a alguien y ese alguien no le dio pero ni las gracias. Dios sí se las da. A Dios no se le olvida. Y vea cómo esto es una cadena. Moisés hizo bien sin esperar nada a cambio y recibió bien de este hombre de Jetro. Pero también Jetro recibió una bendición al él ser agradecido. ¿Por qué? Porque le encontró esposo a su hija y un hombre humilde, no fue cualquiera, un hombre humilde, un hombre escogido por Dios, le encontró esposo a su hija. También él recibió bendición. Como les digo, esto es una cadena a la que Dios nos está enseñando cómo trabaja cuando nosotros ayudamos y somos agradecidos. El versículo 23 y 25 dicen: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Vea cómo describe esto: gemían, no clamaban, gemían. Cuando uno gime, hermano, es cuando está que ya no aguanta, cuando las cargas siente que ya no puede, que ya no hay socorro, que ya no hay nadie más que Dios. Eso es gemir. Cuando uno está ahí de rodillas y pidiéndole a Dios: ayúdame, Dios. ¿Cuándo va a llegar esa ayuda? Así estaba el pueblo de Egipto. Dice que gimiendo. Y dice: a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham. ¿Qué decía el pacto? El pacto decía que los iba a bendecir, ¿verdad? Que iban a ser una nación bendecida. Multiplicados ya estaban, nos decía la hermana Lourdes la otra vez. Multiplicados ya estaban, pero el Señor les había prometido también bendecirlos. Y se acordó, dice Dios, del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Qué nos quiere decir este versículo? ¿Que a Dios se le olvida sus promesas? ¿Cómo es que los reconoció? Vamos a ver a qué es lo que se está refiriendo este versículo. El pueblo de Israel pasó muchos años en sufrimiento, opresión, humillación, aguantando hambre, porque estoy segura que tenían a lo mejor su hora de break entre las labores, ¿verdad? No era esa la prioridad. Entonces, tantas cosas que pasó el pueblo de Israel, tantas limitaciones, sufrimientos. Pero miren lo que hace el pueblo de Israel. Vamos a ver la respuesta a esto. Y si me pueden acompañar, me gustaría. En Josué, en el capítulo 24, el verso 14. Y dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres, les está diciendo Josué, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El pueblo de Israel estaba sirviendo a otros dioses, estaban clamando a otros dioses, estaban honrando a otros dioses, estaban dándole holocausto a otros dioses. Se acostumbraron a lo que vieron, a lo que había ahí a su alrededor, a los dioses del pueblo de Egipto. No era que Dios se había olvidado de ellos. ¿Quién es el que se aleja? ¿Es Dios de nosotros o somos nosotros los que nos alejamos de Dios? Somos nosotros los que nos refugiamos en otros dioses, en otras cosas y no en Dios. Cuando Él nos ha dado tantas promesas y cuando Él a diario nos habla. Pero nosotros nos refugiamos en otras cosas. Porque sí, somos oprimidos igual que el pueblo de Egipto.
La opresión, el pecado es el mismo, la maldad es la misma. Sufrimos de engaños, traiciones, envidias, robos, qué sé yo, tanta cosa, enfermedades, tanto problema que puede haber. Pero ¿a quién nosotros buscamos? ¿En quién nos refugiamos? ¿Tenemos la esperanza en el doctor o la tenemos en Dios? O a lo mejor en el curandero. Se los digo porque había una persona que sabía la palabra y usaba limones en cruz y se lo pasaba por todo el cuerpo y andaba aquí, su cosita rojita, almohadita rojita aquí y quién sabe qué tantas cosas más. Entonces, ¿en quién está puesta nuestra confianza? Eso es lo que el Padre quiere hacernos ver ahora. El pueblo de Israel conocía a Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac, de sus padres. Sabían quién era, pero se acostumbraron a lo que vieron a los demás y comenzaron a hacer lo que los demás hacían y a confiar en quien los demás confiaban. ¿Acaso eres de los que confían mejor en el prestamista cuando ya no tienes dinero? ¿Vas a buscarlo para que te haga el préstamo? ¿O confías en que Dios va a ser el que va a suplir y va a llegar ese día aún hasta el último minuto? Una señora decía, no tengo comida, nada, y le comenzó a pedir a Dios. En minutos le estaban tocando la puerta y llegó una señora y le dijo, solo quería saber si estabas aquí. Y ese día dijo, qué raro esto, ¿verdad? Porque solo eso le dijo, solo quería saber si estabas aquí. Y se fue. Al ratito volvió con una caja llena de comida. Dice que llenó su alacena con todo lo que le llevaba a ella. Entonces, Dios escucha nuestro gemir, Dios escucha nuestro clamor. Pero tenemos que esperar y confiar en Él, porque puede ser que tu respuesta no haya llegado, pero no porque Él no lo haya oído, porque no es el momento, porque Él está haciendo algo. Aunque no lo escuchemos, aunque no lo veamos, tengamos por seguro que Dios nos escucha y la respuesta llega de parte de Él. Él no nos va a ignorar. Dice Jeremías 29:12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es una promesa, hermano. Es una promesa de Dios. Acuérdese de esta promesa. Jeremías 29:12, yo oiré, dice el Señor. Vendréis a mí, oraréis a mí y oiré. No es que Él nos va a ignorar nuestra oración. Él va a escucharnos, dice Jeremías, capítulo 29, versículo 12. Entonces ahora vamos a dar inicio al capítulo 3. Y dice, ahí vamos, ¿no? Sí. Gracias. Y dice el versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Entonces, vimos que pasó por estos lugares, ¿verdad? ¿Qué pasó? Estaba aquí y ahora viene, dice, apacentando las ovejas en el desierto del Sinaí. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Al monte Horeb se le llama también monte de Dios o el monte Horeb o también el Sinaí, que está ubicado aquí. ¿Ven? Si se fijan, ahí está el monte Horeb, conocido como el Sinaí, que todo esto de aquí se conoce como la península de Sinaí, así se le conoce. Y en la actualidad, ahorita hay allí ese es un monasterio, y todavía viejísimo, y todavía en la actualidad todavía hay monjes allí, hay personas allí en ese lugar. Y el monte Horeb se puede visitar,
en la actualidad se puede visitar. Entonces estaba Moisés con las ovejas en el desierto y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En estos versículos hay bastantes cosas importantes de qué hablar. Y le pido a Dios que nos dé revelación. Hay algo aquí que yo no sé si usted ya lo sabe. Puede ser que para algunos sí ya lo sepan, pero para otros no. Lo que les voy a explicar, esto no es algo que se enseña los días domingo. Entonces puede ser que algunos sí ya lo hayan oído, otros no. Yo, siéndoles honesta, lo supe hasta que estudié teología. Hasta allí fue que yo supe de esto, de lo que les voy a hablar. Y le decía al Señor, Padre, llévame al versículo para poder explicarles esto, porque es un compromiso el enseñar, hermanos. Yo le digo a Dios, por favor, no me deje que enseñe algo que no sea verdad, algo que vaya a confundir a las personas. Ayúdame, Señor. Y le decía, llévame al versículo. Y es que aquí está hablando del ángel de Jehová. El ángel de Jehová no era un ángel como el ángel Gabriel, el ángel Miguel, no era ninguno de estos ángeles. El ángel de Jehová en el Nuevo Testamento vemos a Dios encarnado en Jesucristo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y el ángel de Jehová, que es Cristo, en el Antiguo Testamento, y a esto se le llama teofanía. La descripción de teofanía dice que es una manifestación de Dios en forma corporal y visible antes de la encarnación. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Dice que tanto el ángel de Jehová como Cristo son enviados por el Padre. Eso lo sabemos, ¿verdad? Jesucristo mismo lo dice en el Nuevo Testamento, que a él lo envió el Padre. Y en el Antiguo Testamento nos revela que el ángel de Jehová era enviado por Jehová para revelar la verdad, para dirigir a Israel, para defenderlo y para juzgarlo. Pero como le digo, yo le decía al Señor, dame el versículo bíblico, Padre, en donde verifique esto exactamente. Y si me acompañan a Éxodo, al capítulo 23. Me dicen un amén cuando estén, por favor. El versículo 20 y 21. Y dice, el encabezado dice, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Y dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión. Pero aquí está el versículo clave. Porque mi nombre está en él. Sabemos que en el único en quien el nombre de Dios está es en Jesucristo. Entonces aquí nos está aclarando eso. Dios en la única persona que se encarnó fue en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y en Cristo se encarnó en el Antiguo Testamento como teofanía, como el ángel de Jehová. En los versículos que leímos de Éxodo también continuando, ¿verdad? También nos habla de que Moisés viene y estaba apacentando las ovejas y de repente mira y ve la zarza, dice aquí, que la zarza proviene del hebreo sne y se refiere a un tipo de arbusto espinoso que crece en las regiones desérticas del Oriente Medio. Un arbusto. Y ve un simple arbusto quemándose. Pero lo curioso de esto es que él veía que el arbusto
nunca se consumía, la llama seguía ardiendo y ardiendo. Y usted sabe, quema una hoja, la hoja se consume rápido, una planta, la planta se consume. Pero esto continuaba, no sabemos por cuánto tiempo, la Biblia no nos dice, pero para que le haya llamado la atención tiene que haber pasado cierto tiempo para que él viera que esto era algo sobrenatural, esto no era normal. Y lo que aquí nos refleja es el poder de Dios. Esta era la misma presencia de Dios, pero manifestada en algo tan simple, tan débil, tan insignificante como un arbusto. ¿Y cómo se manifestaba? En forma de fuego, dice. Y sabemos que el fuego simboliza la gloria de Dios, también es símbolo de purificación y de destrucción. En este caso, de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en ese lugar. Estaba la misma presencia de Dios Altísimo allí. Y escogió algo tan simple para él manifestar su poder. Dios no se basa en la naturaleza ni en lo que nosotros creemos que como la ley de la naturaleza ocurre. Él siempre va más allá porque Él es el Dios sobrenatural, es el Dios poderoso. Dios hizo que agua, H2O, los componentes del agua, se convirtieran en vino, sin nada, solo con Él orar. Hizo que Él pudiera caminar en agua. Eso no es natural, pero el Señor es así. Él tiene el poder de hacer eso y más. Él tenía el poder para hacer que el bastón, el palo, el vástago, como le quiera llamar, de Moisés, se convirtiera en una serpiente. Que con eso hiciera milagros grandísimos, tocar el agua y el mar abrirse. Dios tiene el poder de hacer lo sobrenatural posible. Las enfermedades que los médicos dicen no tienen cura, para el Señor eso no significa nada. Él puede cambiar el diagnóstico o pronóstico, no, diagnóstico, el diagnóstico del médico. Él lo puede hacer. Para Él no hay nada difícil. Él puede hacer que no calificamos para un trabajo y Él nos lo da. Dios es el Dios sobrenatural, la misma presencia de Dios manifestada allí. Eso es lo que vemos, el poder de Dios. Tanto así Dios, como les digo, es el Dios de las cosas que ni nos podemos imaginar nosotros. Había una mujer que tenía ya 2 niños y salió embarazada. Y le dijeron que el niño venía con una enfermedad. No me acuerdo cómo se llamaba el síndrome, pero con este síndrome el niño podía tener deformaciones en su cuerpo si es que vivía. Un montón, créame, un montón de cosas que le podían pasar. Y ellos tenían amistades que tenían hijos con este síndrome, que básicamente es que tenía un cromosoma de más. Y dice de que la vida de estas personas había cambiado drásticamente. Estaba dedicada totalmente a cuidar de ese niño. Entonces ellos sabían que era algo serio. Y pidieron a Dios y le clamaron a Dios, ¿qué hacemos? Porque el médico les dijo, aborten. Y les estaba ya dando ya la fecha para ir a abortar. Y ellos pues conocían a Dios y ellos decían, ¿qué hacemos? Tenemos otros hijos y este hijo va a acaparar toda nuestra atención, todo nuestro tiempo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? La esposa se apartó a orar. No había nadie más en la casa. Se apartó ella a orar, pidiéndole a Dios qué hacía en su gemido. Gemía porque no hallaba qué hacer. Y miren cómo Dios le da la respuesta. Si dígame si no es el Dios de lo sobrenatural. Escuchó la voz de su bebé que llevaba en el vientre. Era una niña. Escuchó la voz de la niña que le dijo, mami, diles que me dejen tranquila. Con eso le estaba diciendo, estoy bien,
diles que me dejen tranquila. La voz de un bebé que no ha nacido. Yo nunca he visto eso. Es Dios de lo sobrenatural, el que ardía en esa zarza, el mismo que hoy hace milagros, el mismo que hizo a esa niña hablar, el mismo que hizo un burro hablar. Y dice el esposo, cuando llegó y ella le contó lo que había pasado, el esposo le dijo que también a él Dios le había confirmado, claro, de otra forma, ¿verdad? Pero también a él le había confirmado que todo estaba bien. Pasaron los meses, nació esa bebé perfectamente bien. Dios obrando. Ahora vamos a continuar con el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Estamos presenciando aquí el llamamiento de Moisés. Moisés le dijo: heme aquí, pero no sabía de verdad a qué era lo que le estaba diciendo: heme aquí. Y sabemos, porque otros versículos más adelante vemos que también él dudó de su capacidad y le dijo: manda otro. Él dudó, ¿verdad? Y hemos nosotros estado escuchando en los días jueves y en los días domingo que el Señor está llamándonos. Está clarísimo, porque no es coincidencia que los versículos que salen aquí los días jueves hablan de eso, y el día domingo también, diciéndonos que nosotros ya tenemos que salir afuera. El Señor nos está llamando como a Moisés. Nosotros somos ese Moisés al que el Señor quiere utilizar para salvar a aquellos que están allá afuera, para salvar al que no tiene esperanza alguna, al que no conoce de Dios. Así como el pueblo de Israel estaba clamando y llamando a Dios, y escogió Dios a Moisés y lo sacó de allí. Así Dios está llamándonos a cada uno de nosotros. Y puede ser que nosotros digamos: heme aquí, y no sabemos de verdad lo que vamos, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. ¿Qué va a pasar allá afuera? ¿Qué enfermedades hay? ¿Qué demonios hay? No sabemos qué traumas hay que vamos a escuchar. Pero Dios nos ha preparado ya. Moisés no fue así nomás que fue al llamado. Moisés pues pasó 40 años viviendo con todas las comodidades del mundo que ya hemos dicho, como vivía y comía. Pero Dios lo necesitaba mover de allí. ¿Y a dónde lo llevó? 40 años en el desierto. 40 años en ese lugar que les mostré, cuidando ovejas que huelían mal, durmiendo mal, porque recuerden que los depredadores no solo comen a las ovejas en el día, hay que cuidarlas de noche también. Desvelándose en las noches, durmiendo sobre las piedras, qué sé yo, a la intemperie, en el día, en el sol, bajo el sol, comiendo mal. Pero Dios necesitaba preparar a Moisés, necesitaba que todo esto pasara, porque díganme, ¿no es eso lo que tuvo que pasar 40 años más en el desierto con el pueblo de Egipto? Y aún más que eso, porque las ovejas son diferentes a los seres humanos, ¿verdad? Aún más tuvo que pasar, hambre, sed, lluvia, sol, pero sobre todo soledad. Dios lo tenía en ese lugar. Los pastores de ovejas pasaban tiempo solos, porque tenían que pasar en ese lugar donde no había nadie cuidando a las ovejas, solos, solo con Dios. Allí lo estuvo preparando el Señor. A nosotros Dios ya nos ha preparado, nos ha dado un testimonio, nos ha dado pruebas que hemos pasado.
para que cuando vayamos allá y veamos a alguien y esté pasando por lo mismo, o a lo mejor sabemos de que el hermano de nosotros, aquel otro pasó, se la podamos decir y ayudarlo. Es cierto, no vamos a estar capacitados en todo, pero Dios es el que va con nosotros y Él lo va a hacer. No somos nosotros. No era Moisés. No era la varita de Moisés. Era el poder de Dios que iba en Él. Y así nosotros, no somos nosotros los que vamos a ir a hacer las cosas allá afuera. Es Dios. Y créanme que esta lección ha sido para mí estudiándola. Ha sido para mí el Señor diciéndome también. Porque sí, puede ser que tengamos temores como Moisés los tuvo. Nos sintamos que no estamos capacitados. Pero Dios nos da la capacidad. Dios nos dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te he dado? ¿Qué dones te he dado? Había un hombre que el Señor lo rescató de la perdición. Estaba tan agradecido con Dios que quería hacer algo para Él, servirle. Pero pues no tenía educación. Lo único que sabía hacer eran tatuajes. Y le digo a Dios, yo no sé cómo ayudarte, cómo servirte. No sé nada más que hacer tatuajes. Le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Solo sé hacer tatuajes. Y miren lo que hace Dios solo con algo así. Dios le puso en el corazón que mandara un mensaje, no sé cómo un advertisement, no sé cómo lo hizo, diciendo de que iba a estar haciendo, quitando, removiendo tatuajes de gratis. Él se sorprendió muchísimo cuando vio la respuesta de la gente. Dice que eran filas de gente que estaba llegando para que les quitara el tatuaje. Entre las personas que iban a removerse los tatuajes, iban mujeres que habían sido usadas en tráfico de sexo. Unas que hasta tenían el número del hombre que las traficaba, el número de ellas, que eran ellas, en la frente. Y dicen de que cada día, cuando se arreglaban y se veían el número, se recordaban de todo lo que habían pasado, de la vida que habían tenido. Y al este hombre removerles el tatuaje, removió una sombra de su vida. No fue una, fueron varias. Entonces, él podía pensar, no sirvo, no tengo nada. Dios puede hacer de lo poco que a lo mejor tú sientas que tiene, mucho. De los dones que te ha dado, que aún a lo mejor no los hemos desarrollado todavía. Él puede hacer que ahí lo vayamos y lo desarrollemos. Yo le estoy pidiendo al Señor, ayúdame a desarrollar el don que me dijiste el otro día que me dabas. Ayúdame, Señor. Mi esposo me dice, tienes un Lamborghini parqueado en el garage y no lo sabes manejar. Y le digo yo a Dios, ayúdame a manejar el Lamborghini, Dios. El Lamborghini es un carro, ¿verdad? Un carro de lujos. Yo le digo a Dios, ayúdame, Señor, a desarrollar ese don que tú dijiste que me dabas. Y así a cada uno nos ha dado Dios algo. Yo no hablo en lenguas. A lo mejor tu don es ese. Dios sabe qué nos da a cada uno. Y podemos desarrollarlo. Pidámosle a Dios que lo desarrollemos. Si no lo podemos usar todavía, si no sabemos cómo, Él nos ayuda, hermanos. Veía hoy, ya para terminar, solo que lo vi ahora y se los quería mencionar. Vi un artista cristiano que dice que él nada más hacía arreglos musicales, que él nunca escribió canciones, nunca servía para escribir canciones. Él dijo, ese no es mi talento, lo mío es el arreglo de la música. Nunca intentó hacer canciones hasta que un día se puso a escribir una canción. Y su sorpresa fue tanta que la canción ha sido muy popular, que ahorita está nominada para los Grammys, parece que fue que dijo. Y no sabía
él hasta donde Dios lo iba a llevar. So él dice, yo no veía ese talento en mí, pero Dios sí lo veía. Yo no me miro los talentos, pero Dios sí los mira. Y Dios sí nos va a ayudar para cuando vayamos allá afuera. No vamos a ir solos, hermano. Vamos a trabajar, sí, pero no vamos a ir solos. Dios va a ir con nosotros. Acuérdense, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a esta tarea. Ni la edad es pretexto, hermanos. Ni la edad. 80 años y vean lo tremendo que tuvo que hacer. Así que Dios nos da la capacidad, Dios nos instruye y Él estará con nosotros donde quiera que vayamos. Los dejo con este versículo bíblico. Así que, hermanos, esa es promesa de Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre mío, porque nos hablas, Dios. Gracias, Señor, porque sí es verdad, no nos sentimos competentes a veces, Señor. Pero ayúdanos a entender, Padre mío, que no somos nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, que serás tú quien obrarás. Tú nos estás llamando, Padre, porque hay un pueblo que tiene necesidad de conocerte a ti. Gracias, Señor, porque un día alguien nos habló de ti, Señor. Y gracias a que alguien nos habló, Señor, y a que tú nos has seguido instruyendo, nos has dado crecimiento, Señor, nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias, Padre. Pero ahora tú quieres que lo que tú nos has dado lo compartamos con los demás. No solo darle pan al hambriento, sino también libertad al cautivo, Padre. Ayúdanos, Señor, llena nuestra boca, Padre. Así como llenaste la boca de Aarón, Padre. Y él solo habló porque tú la llenaste, Señor. Llena nuestra boca, Padre Celestial. Y ayúdanos a hablar. Yo sé que tenemos limitaciones, Padre, pero tú, Señor, ve yendo con nosotros, Señor. Avanza con nosotros, Padre mío. Ayúdanos a que, Padre, pasemos tiempo contigo en intimidad, Padre. Ayúdanos a que nos acordemos y nos despojemos de aquellas cosas que nos distraen, porque vamos a necesitar, Padre, ponernos la armadura, alimentarnos de esa palabra, Señor. Tener la espada bien afilada, Padre. Ayúdanos a ponernos esa armadura, Señor. A tener esa fe, Padre mío, de creer en ti, en que no importa qué tan difícil el caso se vea, Padre. Tú eres el Dios todopoderoso que puedes hacer cambiar cualquier situación, Padre mío. Gracias, mi amado. Quita todo temor. Quita todo temor de nosotros, Padre. El temor no viene de ti, Padre. Quita todo temor, quita toda mentira que el enemigo nos ha dicho que no podemos, Padre. Señor, que te creamos a ti, que este versículo que acabamos de leer, que nos dices que tú irás con nosotros, que seamos fuertes, que seamos valientes, lo atesoremos, que quede grabado, tatuado en nuestro corazón, Padre mío, y que sepamos que tú irás al frente de nosotros, Padre. Te damos gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, le bendiga, hermano.